Ya, grabando. Bueno, hoy iniciamos un breve ciclo de conversaciones llamadas Actitudes frente a lo colectivo. Tiene como subtítulo, como bajada, autonomía proyectual y forma colectiva. Negociaciones dentro de un concurso de arquitectura complejo y de gran escala. Estos ciclos constarán de 4 sesiones, siendo esta la primera de ellas en ejecutarse. Y así damos la bienvenida a Nina Molina y Pablo Quintana. Ambos son arquitectos y arquitectas y participantes de la propuesta Carena, y además son amigos. También a Juan Pablo, quien será el moderador de las sesiones, quien también ha aportado a revisar y articular el contenido que voy a presentar y a dialogar. Como preconversación, queremos realizar una presentación sobre la propuesta para situar el diálogo. Así que sin más que agregar, aquí vamos. Partimos. La supresión del autor y del ego es una cuestión propia de estos tiempos, y por tanto surgen las ideas colectivas, las referencias cruzadas y el aprendizaje constante como herramientas que generan nuevas identidades grupales e individuales. Hoy lo situamos en Proyecto Carena, una propuesta arquitectónica de gran escala que media entre la autonomía creativa individual de sus proyectistas y la forma colectiva, reflejo de una complejidad de conjunto que difumina y a la vez potencia operaciones grupales e individuales de la propuesta. Esta se enmarca dentro de un concurso de arquitectura en la ciudad de Talca, región del Maule, para proyectar un edificio de uso de gran magnitud y complejidad, ubicado en una manzana cercana al centro de la ciudad de Talca, en que actualmente funciona un centro penitenciario y por tanto una cárcel, del contexto en que nos encontramos. El interés de la propuesta no está situado en la reformulación del programa, ni en la habilidad para resolver un conjunto complejo, ni en relocalizar el mismo programa o el encargo. Es importante señalar que esto se traduce en una postura conservadora frente al encargo, lo cual es necesario remarcarlo. Ante la ausencia de experiencia y capacidad, son las pequeñas certezas, la idoneidad de las exploraciones y su resolución, y la suficiencia para conversar las que resultan herramientas indispensables del proyecto. El interés existe en cómo un grupo considerable de jóvenes arquitectos y arquitectos tienen intereses personales y grupales. Por un lado, para el grupo es importante que cada integrante pueda mantener niveles de autonomía proyectual desde su agenda y exploración, y por otro, evitar la prevalencia inicial de conjunto de una idea rectora por parte de uno de sus integrantes. Todo esto genera situaciones de negociación, de contradicción, de aciertos y de hallazgos, desencuentros y conversación en cada sesión. Lo anterior germina en el proyecto Carena, una propuesta articulada mediante niveles programáticos estructurados por 5 torres de circulación y una serie de vacíos irregulares. Estos niveles permiten que cada uno de ellos se le asocie una serie de programas, por tanto, una o más personas en su agenda, sus exploraciones o hallazgos generados en el proceso, dando como resultado niveles proyectados con relativa autonomía que de las restricciones impuestas, como la normativa, por ejemplo, y autoimpuestas, como sería la estructura, las circulaciones o los vacíos, siendo los mismos y la unión entre ellos espacios relevantes de conversación y de negociación, los cuales determinan tanto la forma colectiva como los niveles programáticos. Los niveles, para generar una descripción rápida del proyecto, se ordenan de la siguiente forma de abajo hacia arriba. Centro de convenciones y estacionamiento en la parte inferior, programa ciudadano, comercio y espacio público, servicios públicos y municipales, viviendas y oficinas en la parte superior. Finalmente,
se realizarán, como se decía al principio, 4 conversaciones, en que cada uno estarán pares de integrantes que más tuvieron instancias de operación, hallazgos y negociaciones de proyecto, es decir, quienes tuvieron mayor grado de interacción. Para aquello, se revisarán desde los sistemas de representación que develan lo fragmentado del proyecto, y a la vez la coherencia respecto a las premisas iniciales que el grupo se inculcó. Finalmente, como una frase para destacar o detonar esto, es que finalmente el encargo es la excusa para el encuentro, la magnitud del encargo es la razón para la diversidad de operaciones y el programa es el pretexto para la intromisión de agendas y exploraciones. Ese es como el argumento detrás de lo que vamos a presentar. Particularmente, hoy toca la sesión de Camila y Pablo, que Camila y Pablo son los encargados de, si les tocó o se hicieron cargo ellos mismos por decisión propia, de la parte de vivienda y oficina, lo cual está marcado en rojo hacia la derecha, que corresponde al último nivel de esta serie de plantas del proyecto. Vamos a partir primero con hacer una descripción del sector de vivienda, por tanto de Pablo Quintana, y después pasar a lo que proyectó Camila, y finalmente la plaza central, que fue como el punto de encuentro. En primer lugar, el programa de viviendas presenta una exploración desde la unidad de vivienda, pero con una breve agenda de generar un espacio común integrado, en vez de una circulación lineal y eficiente. Es decir, hay una pequeña exploración en torno a las viviendas, pero se traduce más que nada a definir la circulación. Pero esta exploración no articula más allá del módulo ortogonal, y por tanto existe una afectación de la vivienda en uso común y público. O sea, no existe una afectación, porque estas viviendas se colocan como módulos, pero no tienen una disposición o un rol frente al espacio público. Por otro lado, existe un interés particular sobre el rol del espacio público, que eso es algo que sí se puede leer en la planta de Pablo. Porque ya que se presenta fragmentado y donde la diversidad de espacios menores se sobrepone a la idea tradicional de esto y libre de obstáculos. Por ejemplo, me da más como realmente evitar como espacios públicos de gran dimensión o espacios comunes extensos, y más bien se aboga por estos pequeños, por un lado, entre la masa del edificio, o sea, la masa de las torres, por los verticales, que en el fondo no son nada, en el sentido como espacio ocupable, y por las viviendas que finalmente son más bien como masas ortogonales y que generan este espacio público fragmentado. Por tanto, estas formas y figuras van cualificando y dando la diversificación necesaria, que pueden establecer cierta agenda, que al menos se lee desde nosotros como agenda en el rol del espacio público, es decir, espacio público que es fragmentado o que realmente es algo extenso, y aquí se aboga o se explora en torno a la fragmentación del espacio público. Por otro lado, en el espacio de la CAMI, que corresponde a este programa de oficina, la oficina se configura desde un planteamiento de cierta agenda que está consolidada, que es la planta libre. Ese es como el punto inicial. Pero luego lo que vamos a ir viendo es que esta planta libre va sufriendo mutaciones producto de ciertos intereses que existen en esta persona, como luego vamos a ver en torno a los vacíos o la incorporación de ciertos módulos y por tanto llenos dentro de la planta. Por tanto, la operación es más bien plantear una figura ligeramente irregular de ángulos rectos y obtusos, que son este rectángulo o este pseudo rectángulo que está por fuera, donde la adaptación a esta figura provoca las principales decisiones proyectuales. ¿A qué me refiero con esto? Con que hay una adaptación que no es solo formal y programática, sino también de agendas y exploración.
donde más explícito esta relación es en la incorporación de un vacío longitudinal interior, el cual declara dos situaciones, y al menos que visualizamos. Una es la división del programa, es decir, hacia la derecha de oficina y hacia la izquierda está la parte de alimentación, de sanitaria, y por otro es una breve ruptura de la planta libre por este vacío de mayor escala. ¿Ya? Es decir, ante la prevalencia de planta libre, que en el fondo lo que busca es como un vacío, y se genera otro vacío de mayor jerarquía. Que eso como que hay unas ganas o hay un interés por ese tipo de espacio. Y la adaptación genera más mutaciones y por tanto exploraciones y hallazgos, como la incorporación de módulos programáticos originados en la planta de espacio público, que son una de la COTE, que la vamos a ver en otras sesiones, y que se incorporan y que finalmente lo que van haciendo es generando más mutaciones como esta planta libre, incorporando llenos irregulares, pero que están intersectándose con esta planta libre. Y finalmente existe algo como mucho más sutil, que es la incorporación de una estructura de pilares, una grilla de 8x8, que finaliza como ya esta mutación de la planta libre y que finalmente ya una sucesión de decisiones o de exploraciones o de cosas que uno va agregando y va añadiendo esta idea de planta libre. Eso es algo súper interesante. Y por otro lado está este espacio de negociación, que es la plaza central. Que la plaza central, el espacio entre ambos programas, es por excelencia espacio de negociación. Aquí se deberían colocar como ambas nociones de espacio público, por un lado como la fragmentación por el lado del ruso y por otro la legibilidad, digo, en el caso de la CAMI, y que el resultado de ello aparentemente es como a simple vista se resuelve en torno a la topografía, y la topografía resulta en una operación que de alguna manera logra dialogar con ambas situaciones. Y lo más interesante, creo yo, o como descubrimiento, es que la topografía en planta se ve como fragmentado, es decir, no hay legibilidad de los vacíos, sigue siendo como estos espacios menores o estos espacios de intimidad como que tienen más relevancia respecto como a las grandes vacíos longitudinales. Eh, pero por otro lado, si uno lo ve como a escala urbana o una escala mayor, finalmente esta topografía, o si se ve en elevación o en las imágenes, la topografía deja de existir y finalmente lo que prevalece es como el vacío que queda entre ambos programas. Entonces, esa es como una manera de operar, pero por un lado resuelve la interlucio, por ejemplo, que pueden estar o no declarados, y por otro lado también atiende como a nosotros especulando aquí, como las proyecciones que puede tener la CAMI respecto a como este de mayor jerarquía que luego se traslada como esta plaza central. Nosotros con esta presentación, aquí voy a dar el pase a la Juanpi para que siga adelante. Bueno, después de eso vamos a seguir con algunas preguntas para entender cuáles fueron las agendas que tuvieron, según como habíamos hablado antes de las agendas, entendiéndolas como un poco la experiencia previa, las intenciones, también los trabajos que ya han hecho y que quieren seguir desarrollando también, que se presentaron en este proyecto y quizás fueron razones por las cuales llegaron a este proyecto. Por eso preguntar en un principio también cuáles son las expectativas y predisposiciones que tenían ustedes para llegar al proyecto, cuáles eran sus intereses previos y cómo esos intereses o agendas se acoplaron con el programa o las distintas cosas que ofrecía este proyecto. Para cualquiera de ese... Para cualquiera va la pregunta. Bueno, voy a partir yo entonces. Gracias por la invitación. Cuando yo entré a este concurso, a este proyecto colectivo, fue en un momento en el cual mis intenciones eran las de conocer cómo trabajar en equipo y cómo trabajar, como puede haber sido uno de los principales motivos, incluso más importantes que incluso el mismo concurso. Y en segundo lugar, uno de los temas que me interesaba y que finalmente se diluyó un poco entre todo lo que ocurrió,
esta catarsis de personas y de ideas, era el tema del reemplazo de una cárcel, que tiene un sentido súper fuerte, programa que tenía una carga súper pública y que era para una ciudad como tal. Entonces, principalmente mi motivo es participar del proyecto colectivo y también entender las dinámicas del concurso y cómo trabajar en conjunto, pensando también en la situación de pandemia y cómo podría funcionar. Eso me causaba mucha curiosidad. Y por otra parte también tenía algunos intereses más particulares que se fueron plasmando en distinta medida a la vez que se iban generando diálogos. Siempre he tenido un interés por las vegetaciones, entender un poco más sobre el paisaje, y creo que eso no se pudo desarrollar tanto, pero intenté siempre tenerlo un poco presente. Eso principalmente. ¿Y tú tienes algunos temas en agenda también que crees que venías predispuesta a trabajar en el proyecto? ¿Con qué te encontraste? ¿Pudiste trabajar lo que esperabas o ibas también como por algún interés que va fuera de lo arquitectónico de repente, como decía Pablo también? Sí, mira, yo creo que principalmente igual compartimos eso de que tal vez teníamos la curiosidad de ver qué pasaba si hacíamos este equipo de trabajo que es de puros amigos, que en realidad no es algo necesariamente tan común, porque normalmente los grupos de trabajo, obviamente uno no lo hace con puros amigos, entonces yo tenía mucha curiosidad de ver principalmente en realidad creo que eso me interesaba mucho más que el hecho de ganar, o como que tenía muchas ganas de ver qué proyecto con mis amigos. Y bueno, en realidad el tema de que fuera una cárcel y hacerse cargo de algo que ya existe y darle un nuevo significado, yo creo que también me da mucha curiosidad, a pesar de que igual finalmente no le dimos tanto un sentido que primero me había imaginado y que tal vez me hubiera gustado, que es un poco el sentido de como macabro de una cárcel, como hacer algo al respecto con eso y plasmarlo en la nueva, poniendo ahí tal vez como un recuerdo, pero de alguna forma usar eso. A mí tal vez me faltó eso, pero bueno, como dije antes, lo principal en realidad era ver qué tal resultaba este proyecto entre amigos. Eso. Qué buena, sí, pues ahí es como se van viendo esas negociaciones también, un poco a lo que apunta esta conversación de Sí. cuáles son en un principio las expectativas o predisposiciones con las que llegamos. En algunos casos hay una agenda que es bien marcada, como decía el Pato, es extraño a nuestra edad también tener una agenda marcada porque no llevamos mucha experiencia, sino bien a lo que son las exploraciones, intereses, curiosidades sobre distintas cosas. Y se presentaron también, como decían, algunas exploraciones ya al hablar de una ex cárcel. Me imagino que toda esa figura generó un llamado inicial también que ofrecía una imagen para imaginarse el proyecto también. Hubo otras exploraciones también que creen que los atrajeron al proyecto, que sea una cárcel, que sea en Talca. Bueno, dijeron que el hecho de trabajar con amigos. ¿Hubo alguna otra exploración que les haya llamado, que los haya atraído al proyecto o que se hayan encontrado después también trabajando? Que responda al... No sé si la exploración, creo que Parece que le está fallando el micrófono. Sí. Ahí sí. no me tengo que mover mucho por eso.
Yo creo que uno de los temas, como quizás me va a salir un poco del formato de esa pregunta, pero uno de los temas que también me parecía curioso, y también poniéndolo en todo este periodo de pandemia, era eh, por separado y en un lugar en el cual yo no conozco. Entonces, creo que eso también era una exploración interesante que surgió y que la fui viéndome a través del tiempo, ya que muchas veces buscaba eh, de dónde tomar para proyectar para Talca, siendo que yo no conozco Talca ni conozco a sus habitantes. Entonces, creo que eso también fue un factor que influyó de cierta forma. Eh, Puede haber sido de incluso el no haber conocido, puede haber sido que me haya despojado de ciertos no sé, escepticismos o preconceptos que se utilizan para llegar también a las imágenes de los concursos o apuntar a cierta población. Eh, y bueno, luego en toda la exploración como más formal y, y también de buscarle un sentido que se fue dando como en el proceso del concurso a través de todos estos diálogos y conversaciones. Y cada vez que cada uno iba entendiendo más como dónde estaba o hacia dónde iba apuntando lo que estábamos proyectando. Claro. Eso también es como una predisposición con la que se llega de cierta apertura, tener unas ganas dirigidas a trabajar en la cárcel o en la vegetación, en cualquier tema en específico. Uno llega como con una disposición de apertura eh, para encontrarse con el proyecto y las necesidades del proyecto, y también ceder ese espacio al diálogo que se vaya a dar en ese espacio. Eso yo encuentro que es como una predisposición bien importante y que se da harto también cuando nosotros, sin una agenda tan firme como decía, entramos a un proyecto. Sí. Ya. ¿Me repites ¿A ti te pasó la algo? Sí, pregunta? sí era refiriendo un poco a otro tipo de exploraciones o Ya. preconcepciones que se tenía también a la hora de ir al concurso, y quizás le podéis seguir el hilo ahí si es que te hace sentido eso de llegar con cierta apertura también al proyecto y no necesariamente queriendo trabajar en algo específico, Ya. dejándote sorprender. Mira, en realidad yo más que nada empecé a tener como esas pretensiones cuando ya habíamos avanzado un poquito y ya teníamos más o menos claro qué es lo que íbamos a hacer. A pesar de que ya estaban todas las pautas, igual desde el principio yo empecé a ver que íbamos a hacer esto del manto y que algo muy interesante podía pasar sobre el nivel de suelo. Eso en realidad es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, en realidad tal vez a cualquiera, pero es muy, muy interesante y es algo que me empezó a causar mucha ilusión mientras íbamos ya trabajando, porque en realidad antes yo estaba abierta a experimentar nomás. Y también muy curiosa de qué es lo que pudieran traer los demás al proyecto, como cosas que a mí no se me van a ir. Eso principalmente era mi predisposición. Bacán, bacán, bacán. Ya, eso era una primera parte un poco para entender cuáles eran las agendas, las predisposiciones, con qué mirada llegaban ustedes a integrarse a este proyecto. Y para pasar a una segunda parte donde ya empezamos a hablar del proyecto en sí, de las operaciones que se hicieron y si es que aparecieron algunos hallazgos también. Entonces, primero que nada, sería interesante cuáles son las partes, las zonas físicas o los temas al final, las discusiones, donde hubo articulación y por tanto algunas negociaciones. Lo que llevó también a ciertas operaciones de proyecto y, como decía, posiblemente a algunos hallazgos.
Después la idea es reconocer mediante qué operaciones o estrategias se resolvieron estas negociaciones que se estaban teniendo al final, cómo se traduce eso en la planta. Por eso me gustaría saber cómo percibieron ustedes a grandes rasgos dónde estuvieron esas negociaciones. ¿Fueron ustedes partícipes? Si fueron más que nada negociaciones entre ustedes dos, ya que ustedes dos están compartiendo esta planta que se ve en pantalla, o si es que también hay negociación con otras partes del proyecto, como que querían meter mano en otra planta, o como que decisiones generales del proyecto, como son estas amebas que cruzan y las torres que cruzan todos los niveles, también llegaron a presentarse en sus plantas, en su planta que estaban compartiendo. Entonces, quizás primero partimos por un lado y después nos vamos a otro para ir repasando los distintos tipos de negociaciones con los que ustedes se encontraron. ¿Alguien? Sí, vamos el mismo orden, yo creo. O lo rompemos, o lo rompemos. Así no nos atropellamos. Dale. Bueno, yo creo que para partir es bueno hacer notar de que esta planta, como es el tercer piso, fue una planta que quizás salió casi, no al término de esto, pero sí ya más avanzado, cuando ya teníamos un poco más de base y ya sabíamos un poco lo que estaba pasando en los niveles de calle, niveles inferiores, que como parte del proceso se fue armando, que hubo como una transformación constante y se fue modelando desde muchos ámbitos, no fue un proceso lineal. Esta fue una planta que llegó más avanzada. Particularmente, participamos de casi todas y de operaciones a distintos niveles. Si bien ahí hubo algunos que se dedicaron más específicamente a consolidar estos diseños o algunos aspectos más específicos, yo creo que todos participamos un poco de todo. Y en ese sentido, como vaya llegando más a lo que fue esta planta y cómo se desarrolló, creo que el tema de los pasillos fue como uno de los ordenadores o como uno de los ideas fuertes que tenía este proyecto, que eran estas amebas que nosotros denominamos, no sé cómo se raya acá, pero bueno, dicen, ahí en la planta se observan igual porque son los elementos más irregulares y más circulares, los cuales aparecieron y fueron un poco los que ordenaron todo ordenaron en realidad y hicieron que nos pusiéramos como en un campo medio incierto a la hora de desarrollar las plantas. Por eso, en mi caso, que es lo que está hacia arriba de la pantalla, que fue lo que alcancé a desarrollar más, y que fue una antorcha que me dejó el Pato en realidad. Él había desarrollado el modelo de vivienda con esto que se hablaba anteriormente de un espacio común, evitar el pasillo, que fue algo que encontré particularmente interesante y que luego tomé y alcancé a desarrollar un poquito más, pero que terminó siendo la distribución en lo que me senté, y hubo un constante diálogo con estos vacíos, estas amebas que se iban trabajando a la par. A diario se iban adaptando, se iban encajando a medida de que también la vivienda iba teniendo sus exigencias de pasillo, de espacio, de iluminación. Entonces hubo una riqueza súper interesante en todos esos diálogos, ya que creo una adaptabilidad y una flexibilidad en cuanto a estas piezas que iban armando el proyecto. Por ejemplo, las circulaciones también, que eran el otro tema fuerte de este orden, de este orden y caos que era constante.
Yo creo que en ese sentido dieron buenos frutos, porque llegamos a cierto, cada uno se pudo desarrollar, pero creo que alcanzamos una armonía, un equilibrio. Al menos yo me quedé con ese sentimiento. Y yo creo que también que como parte de algo personal, y que creo que también era el tema de desarrollar estos bloques, es como la vivienda que puede ser casi como un proyecto, como un proyecto aparte. En el caso de las viviendas también eran 3 pisos de vivienda, casi 40 módulos, entonces era casi un proyecto entero arriba de otro. Y algo que era muy interesante era cómo se planteaba también la vivienda para Talca, que tenía una tradición agrícola, por lo tanto también se apuntaba a que la vivienda tuviese tanto conceptos históricos como habilidad y también innovación en ese diseño. Entonces se conjugaban muchas cosas. Y era como una especie de macetero también. Y como decía también, yo luego, al encontrar estos dos mundos, como estos bloques un poco más rígidos, que en sí ya son el diseño en sí ya funciona prácticamente solo, como unidad, como núcleo, al encontrarse con estos espacios exteriores, con estos vacíos, generaban todo este diálogo con el espacio público, con los pasillos, que yo creo que rompe también con las ideas más clásicas de vivienda colectiva, que son como pasillos más rígidos, más bien como con una funcionalidad. Yo creo que eso, para no extenderme mucho más. Igual ahí en la planta se puede observar un poco. Sí, pues es bien interesante como una planta que dialogan estos dos lenguajes, por lo menos en la parte de arriba, que aparecen estos bloques súper sólidos, una línea gruesa igual dibujada, que da cuenta de ese lenguaje versus esos vacíos que son unas amebas y que son decisiones tomadas en distintos, como tú decís, es un encuentro de dos proyectos distintos prácticamente, como tú decías, podría haber sido todo esto un proyecto habitacional versus esta que tenía estas grandes perforaciones, ventanas, y la cual se tuvo que ir adaptando. Ahí, por ejemplo, en la negociación, ¿tú negociabas en algún momento pidiendo que la MEVA se moviera un poco más hacia adentro o hacia Todo el afuera, tiempo. o ya había una decisión? Todo el tiempo. Sí, ya se está definiendo. No llegaste muy tarde, porque eso también tiene un factor temporal, Claro. que si es que llegaste muy tarde en las viviendas, ya eso estaba decidido y tú le ibas a cambiar también las otras plantas, porque todos estaban trabajando en simultáneo frente a esa figura. No, algo que ocurrió, de hecho, fue que todo el tiempo tuvimos que adaptar las plantas a esa evolución. Entonces el diseño no se cerró hasta bien avanzado el proyecto. De hecho, cuando yo llegué a la vivienda, como que se movió todo de nuevo, se movió varias veces hasta que finalmente llegamos a este resultado que nos dejó más conformes a todos, al final. Porque no era como yo me quedo conforme con la vivienda, pero este vacío no funciona para las plantas inferiores. No, pues siempre se fue adaptando en base a todas esas negociaciones y de todos los elementos que estaban trabajando. Bacán. Es bien interesante cómo empiezan a dialogar esas cosas y se empiezan a tomar decisiones según la negociación que se empieza a dar entre personas del colectivo o entre decisiones que se toman individual o colectivamente al final. Cami, por tu lado, ¿tú cómo te enfrentaste a estas amebas también, a estos pilares bien grandes que son las torres? ¿Hubo una fuerte negociación ahí
o hubo que mediar más por otros lados? ¿Dónde te encontraste más complicada quizás o teniendo que tomar más decisiones que fuesen dificultosas? Mira, en realidad, obviamente también como las amebas estaban cambiando constantemente, también eso me tenía un poco entorpecido. No sé en realidad cómo lo podríamos haber agilizado, pero al menos creo que logramos coordinarnos bien. Y yo en realidad respecto a eso, no intenté mover lo menos posible las amebas, como en realidad responder a los cambios que hacían los demás, aunque igual como una vez las moví, pero intenté más responder a eso porque sentía que también era la gracia de la planta que estaba haciendo, pues, de la oficina. Sentía que la gracia era más orgánico, que salía simplemente entre medio de los dos vacíos con forma de ameba que tenía. Y eso respecto a la negociación que había con el resto de los integrantes del equipo. Pero, por ejemplo, yo también estoy pensando, si me muestran la planta completa, ¿Pato? ¿la puedes poner? ¿La planta completa? No, no, ahí. En realidad yo estaba pensando más en la negociación que hubo entre el Rusio y yo. En realidad, igual siento que tuvimos nuestra metodología de trabajo en esta planta, como que tal vez al principio sí trabajamos un poquito separado porque el Rusio se dedicó más a la parte de vivienda y yo solucioné la parte de oficina, pero siempre tuvimos en cuenta que iba a haber un espacio entre medio en el tener que poner de acuerdo, que íbamos a tener que negociar para que todo calzara. Entonces es como que esta planta tiene una parte que es del Rusio, una parte que es mía y otra parte que es de los dos, y al mismo tiempo como que es igual es una planta que hicimos todos los dos juntos, finalmente. Y eso me agrada mucho porque como parte de las cosas que yo tenía ganas de explorar y al final igual encuentro que quedó con harta armonía, pero al mismo tiempo igual se notan un poquito como distintas manos. No sé si eso será bueno o malo, pero, pero encuentro que es muy simpático que se cache que varias personas participaron, ¿no? Como que hartos arquitectos creando en una creación. Y hay algo bien interesante que se mezclan distintas partes. Como tú decías, el Pablo hizo una parte, tú hiciste otra, y una parte intermedia. Y parece una mezcla de distintos proyectos, como también decía Pablo. Pero es lo interesante de estas negociaciones también, de un diseño más participativo, más colaborativo, donde no hay una forma general que prima todo y todos están respondiendo eso mismo, sino que son distintas personas con cierta autonomía tomando decisiones en distintas partes y generando encuentro entre esas decisiones. Yo creo que una de las riquezas de este proyecto y de este método. Entonces, sería interesante como ahondar un poquito en eso, como en quizá las diferencias o cosas comunes que tienen ambas partes y cómo el espacio del medio resuelve un encuentro entre ambas partes. Por ejemplo, Pablo tenía esta idea de un espacio un espacio público, exterior, más fragmentado, que se ve en esa perforación que entiendo que tú hiciste también, que no es parte de las ventanas amebas que están en todos lados, sino que es propio de ese nivel. Y al final, bueno, una serie de decisiones se empieza a ver este espacio que es un poco más angosto y fraccionado. A diferencia del otro lado, que hay más continuidad espacial también, busca un poquito más la amplitud a través de formas más orgánicas también, plantas libres, y, y también con este paseo que es harto más ancho que los demás, que se nota también en contraste de los otros paseos de todo este nivel. Entonces me interesa como que conversemos sobre las decisiones en torno al espacio público, al espacio abierto, y cómo ambos se relacionan y cómo se encuentran también en este espacio del medio. Claro.
esa perforación que se produce particularmente en las viviendas y que no está en el resto del proyecto, nace por una necesidad de luz, ya que la losa se extendía mucho en ese lugar, y principalmente ese es a lo que está respondiendo. Y en el caso del el espacio vivienda, a mí me pareció que era interesante y también en este diálogo entre la vivienda y la MEVA, que se produjeran hartos espacios particulares y que estuviesen tal vez asociados a cada vivienda. Un poco como que cada vivienda tiene su rincón especial, por decirlo de esa forma, y también en los espacios más amplios se produce la reunión de los habitantes, que es lo que hace también este programa que sea más íntimo, quizás con menos flujo de personas, más fragmentado, eh, más resguardado, versus lo que pasa en el otro lado, con el otro. Quizás también en ese sentido el espacio de diálogo, como la conversación que tuvimos al medio ahí con la Cami, en este jardín, también estaba respondiendo a eso mismo, como a resguardar un poco más lo que sucede en la vivienda. Eh, eso principalmente. Sí, yo creo que lo que se hizo, o sea, hay algo que se intentó mantener en la planta completa, eran estas circulaciones como más orgánicas y también los espacios. Siento que cuando hicimos este espacio intermedio con estas como lomitas o fragmentaciones, intentamos también generar espacios en comparación, por ejemplo, a una explanada, o si lo hubiéramos dejado ahí solamente con mobiliario. Quisimos hacer que se generaran esos espacios íntimos que hablaba el Rucio, como pasa en la vivienda, y también al mismo tiempo, como la oficina era un poquito más cerrada, como eso, atravesar las oficinas también, que ese espacio, esa pasarela que se ve ahí, no sé si pasarela, esa pasada que tiene, como que hace que esta parte pública, que este carácter público que tiene la planta, también se adentre en las oficinas. Principalmente esa era la idea, o también se podría considerar que queríamos que hubiera una continuidad en el recorrido que uno pudiera recorrerla por completo, pero al mismo tiempo se pudiera interpretar la privacidad de cada lugar. ¿No se entendió? Claro, sí. Tienen como distintas vocaciones y responden harto a eso. Es interesante cómo el espacio público un poco se mete adentro de estas oficinas y tiene una relación un poco más colectiva, a diferencia de los bloques individuales como de vivienda también. Y esta, claro, adquiere cierta continuidad también. Es interesante eso, porque uno al final puede recorrer todo este espacio de forma continua también. Pero me llama la atención, te mencionaba, Cami, que es ese paseo que es un poco más ancho. Sí, ¿Eso fue a propósito para dar un poco de separación ahí, para que ocurra algo especial? sí, o sea, eso era lo que decía, pues como ese espacio público como que atraviesa una parte del edificio de oficinas y hace que el edificio de oficina tenga una relación distinta con el espacio público, porque, por ejemplo, no sé si hay una imagen que se pueda ver solamente en la oficina, ¿o no? Ahí, ya Sí. mira, por ejemplo, el lado izquierdo de esa pasada hay solamente comercios. Entonces, igual, a pesar de que está dentro del edificio de oficina, igual le da un carácter más público.
Y por el lado derecho ya tenemos todo lo que es oficina y el segundo piso también era completo oficina, pero la idea era que tuviera una relación constante con el exterior, como una parte del exterior traerla hacia adentro. Esa era la idea. Y, Ya. y también mantener la fluidez de las circulaciones sin que el edificio, porque igual es grande, interrumpiera esa fluidez. O sea, si es que tú no entras a la gente que trabaja ahí, sigue con este concepto de fluidez en el mismo programa de la oficina. Claro. Igual hay algo interesante que no sé si se logra observar tanto en las plantas, es que es a la altura en la que estábamos trabajando, porque toda esa fluidez que se habla y ese recorrido está acompañado por, bueno, acá en la elevación se puede observar bien, está acompañado por todo el paisaje circundante también de Talca. O sea, es una plaza que está a 12 metros de no sé, 9 metros de altura. Entonces eso igual Sí, le da sí. una condición súper interesante ya de partida a todo esto que se generaba con estos dos programas que bueno, ahí nunca, igual hubieron un par de conversaciones respecto a si es que la gente que vivía acá, por ejemplo, trabajaba ahí mismo, o si era gente externa que utilizaba las circulaciones y por lo tanto siempre había que tener una especie de control también hacia la vivienda, Sí, como, como por lo general se hace. Entonces yo creo que esa condición también de fluidez de la que se habla y tener un paseo elevado le da una condición súper especial a este espacio y que agarra un montón de aire arriba. Creo que eso también es una condición bien particular. sí, igual hablando de eso mismo, eso siempre me generó, esta imagen es perfecta, siempre me generó como una ilusión de mundo mágico superior, como de un... Es como porque te da un ambiente totalmente distinto, pues está ahí más arriba que la mayoría que está habitando la ciudad, como que está ahí en un ambiente totalmente distinto eh, que solamente lo comparte la gente que está usando el edificio. Eso me causaba mucha ilusión porque no es algo tan común. Claro, es como una azotea gigante con muchas cosas, es como un espacio de la ciudad que fue llevado unos cuantos pisos para arriba. Interesante que la ciudad tenga como esa continuidad también, pero bueno, Sí, pues de hecho esa misma sensación te hace decir, por ejemplo, tú estás en este nivel que se ve en esta imagen y estás en el primer piso y lo que se ve dentro del edificio es el segundo o es el quinto o es el sexto, es como te genera un poquito, te saca un poco de la realidad, yo siento. claro. Sí. Oye, y viendo un poco en retrospectiva, ¿creen que esas negociaciones que estuvieron haciendo, cómo resolvieron la planta, cómo se resolvió ese espacio entre medio, creen que resultó bien este encuentro finalmente, más que sus áreas por separado, sino que el encuentro y específicamente tuvieron que negociar más, lo que yo creo que se ve plasmado en esta parte que se está presentando ahora? ¿Creen que resultó bien? ¿Tienen algunas cosas con las que se quedaron? ¿Hubo exploraciones o hallazgos incluso que hayan descubierto? ¿Cosas que hayan aprendido? ¿O algo que conecte a este proceso de negociación? Mm, creo que tal vez deberíamos haber visto desde antes quién iba a participar en cada parte, porque por ejemplo ahora que me estaba acordando, como que el Rusio tomó las viviendas que había estado haciendo el Pato, y yo tomé la oficina que había estado haciendo el Kaki, que él ya lo había empezado y yo continué con su concepto. Entonces, Mm, igual, es medio complicado. Yo creo que tal vez hubiera salido mejor si es que desde el principio, por último, hubiéramos estado los dos, po. Pero, o sea, y siento de repente que hay un poquito de fragmentación, porque, o sea, o tal vez
jerarquías que deberíamos haber visto desde antes, ¿cachai? Pero eso es experiencia igual, porque nosotros no sabíamos. Ahora sí, yo creo. Claro, así mismo se va aprendiendo. Ese tema de la jerarquía es bien interesante. Por ejemplo, que las amebas hubiesen estado fijas ya desde un momento previo y que después se desarrolle todo sobre eso, yo creo que es una jerarquía que podría ayudar a Sí, trabajar más linealmente. ¿O a ese tipo de jerarquías te referías o tenías otra en mente? sí, o sea, también puede ser, sí, tal vez tenía otra en mente que era, pues, bueno, es que tal vez es mi forma de trabajar en el espacio público, pero como que yo cuando pienso en el espacio público, al tiro cacho cuáles van a ser mis nodos principales, ya sea nodo o ya sea mi espacio de permanencia principal, dependiendo de la intención que yo tenga con el proyecto, pero siempre siento que es bueno hacer eso desde el principio y eso es algo que no hicimos, que fue como que le fuimos agregando de a poco las cosas que tenían que ir, pero en ningún momento, o sea, en un inicio no vimos el espacio como algo más global, lo vimos como por partes. A eso me refería con jerarquía. Ya. Al final el único espacio que fue como en conjunto fue el jardín del medio, las lomitas Sí, como lo denominamos, que, que yo creo que bien respondieron o están respondiendo de una forma interesante que yo creo que de cierta forma funciona. Eh, mm, Quizás viéndolo ahora, como más en detalle, podría haber tenido más desarrollo o tal vez haber tenido otro rol más que poco más potente, ya que era este articulador no solo entre lo que pasaba horizontalmente, sino también entre lo vertical, que este pilar del medio que también tenía un rol súper importante para la llegada de esta plaza de arriba. Yo creo que en todo caso el diálogo quedó bien, a mí me gusta. Eh, de hecho, no sé cómo fue el proceso en que llegamos a esto de las lomitas. No sé si salió de plantas anteriores o de más abajo, como de los pisos más inferiores. Pero creo que creo llegó que a... fue idea del Pato. Pero creo que igual fue una solución para ordenar y darle un poco más de respiro quizás a estas oficinas y a estas viviendas. Siento que es un lugar agradable para ir y echarse y descansar de toda esta masa gigante de viviendas, oficinas, porque prácticamente en este edificio se concentraba casi todo Talca, que era como otro de los temas. Sí, que el edificio era muy grande y tenía mucha capacidad en comparación a la ciudad, a la cantidad de Sí, gente en la Mm, ciudad. sí. Pero yo creo que fue un buen diálogo finalmente cuando como que nosotros todos ya tuvimos que tomar esta decisión más particular de esta planta. mm. Afectará tanto a las plantas Sí, inferiores. Claro, allí se puede dar una negociación más fluida también porque están trabajando al mismo tiempo en esa misma planta, entonces estaba surgiendo esa necesidad por cada uno de los lados, me imagino. Saber cómo responder a eso. A diferencia de otras negociaciones que no se dieron a tiempo real, como en simultáneo, como por ejemplo es que tú, Pablo, te hayas quedado con este avance que había hecho el Pato, y tú, Cami, que hayas tomado esto que estaba trabajando el Joaco, en que ya ellos venían trabajando, y sí, me imagino que como que lo dejaron ahí, y no es como que ustedes se sumaron a trabajar, negociar con ellos, sino que ellos se pasaron un poco a otras pegas
y ustedes terminaron resolviendo otras cosas, pero sin Sí. negociar mucho, sino que tomando una preexistencia que era como jerárquica, como una decisión ya tomada con la cual no había mucho que negociar, porque esa persona ya había dejado lo que había y no le iba a deshacer la pega. Sí, pues Se, es se igual, Sí. es igual, creo yo que tiene que ver también con otros factores y también con la disposición de cada uno, porque yo creo que si a mí no me hubiese parecido lo que estaba haciendo el Pato, ¿cachai? Si es que no hubiese habido ningún diálogo y él me pasa esta planta y a mí no me parece nada, también estaba la libertad y cambiarlo por completo. Entonces ahí bacán. también influyeron otros factores y tal vez uno de ellos es el tiempo y la producción que se requería para poder avanzar en la misma entrega. Y también la disposición, el tiempo que tenía cada uno, ¿cachai? Porque puede ser que no me haya gustado tanto una solución respecto de otra, pero en pos de que la entrega avanzara y de que hay que cumplir un plazo, como que uno también termina por ver por positiva y seguir con el diseño y ir como construyendo en base a este diseño que te dejó otra persona, más que como hacer tabla cero y partir con otra cosa como más propia tuya. Como que en ese sentido uno igual va cediendo algunas cosas para el conjunto finalmente, que yo creo que eso era como más importante al final de lo que como cada convicción que tuviese uno, era como este gran conjunto al menos yo lo sentía así. Sí, yo también, en realidad, como que entre tantas personas, obviamente por el bien del trabajo en equipo, yo creo que uno tiene que ceder de vez en cuando, aunque de repente igual salían sus discusiones, o sea, no, pero sí son cosas que pasan. Y es normal igual, pues. Sí, Pero tampoco sé cómo hubiera salido si es que, no sé, pues, tal vez uno de nosotros se hubiera impuesto más o imponido, impuesto imponido, se hubiera pasado más la máquina, como que en realidad el tema de que se vean distintas manos nos generó este resultado, pero no sabemos cómo hubiera salido si es que tal vez como que alguien hubiera tomado más la batuta o algo así, no sé, pero bueno, igual finalmente yo estoy muy contenta de que en general fue bien horizontal, como decían, y, fue una buena experiencia, pero eso no necesariamente se tiene que condecir con los resultados. claro, no necesariamente se condice con los resultados, pero, si es que lo tenéis como conclusión de decir que se sintió que fue horizontal, porque esto es un poco también escarbar en dónde, cómo toma forma esa horizontalidad, como cuando uno tiene libertad para tomar decisiones y tiene ese espacio, porque es, claro, por el contrario, si es que todo el proyecto ya está armado y está súper definido y uno solamente tiene que dibujar los planos de lo que ya hay poquísima libertad. En cambio, si es que uno parte un poco de Sí, cero, eh, es distinto. Ahora, entiendo que no fue lineal en un sentido que ustedes no se hicieron cargo desde un principio de esta planta, pero sí estuvieron desde el principio en el proyecto. Entonces estaban encargándose de otras cosas, también tomando decisiones en otras partes, y después, tal como a ustedes les tocó ceder, cuando llegaron a estas plantas que ya estaban avanzadas, quizás a otras personas también les tocó ceder con los avances que ustedes ya habían hecho en otras partes del proyecto. Entonces es interesante cómo se van turnando estas tareas de repente o se van ajustando según en el camino que se dan cuenta de que a alguien sí le pega esto o que tiene más tiempo como para disponerle a tal planta. Empiezan a sí, salir un poquito, no sé si jerarquías, pero roles donde hay algunas personas que son quienes toman decisiones y otras también que acatan esas decisiones. Si es que hay alguien que toma una decisión importante en la planta 1, los otros deben responder y deben negociar al final.
Entonces me parece bien interesante cómo se dio en distintos niveles, ya sea como a nivel general del proyecto, a nivel de ustedes dos, entre ustedes dos en esa planta, y también ustedes un poco negociando con las decisiones que se habían tomado antes en esa misma planta, cediendo harto, aceptando todo el avance del proyecto, porque en verdad los proyectos van así hacia adelante, pues no es como que se estén devolviendo todo el rato. Así que eso yo creo con respecto a esta parte de operaciones y hallazgos, que era como un poco el núcleo de esta conversación. Y iría cerrando un poco con una parte de evaluación de esto, preguntándonos ustedes cómo se sintieron al final, si es que se cumplieron un poco las expectativas o las predisposiciones con las que llegaban al proyecto, si es que tuvieron como grados de autonomía y de libertad para poder desenvolverse y para poder aplicar cosas que ustedes querían aplicar, o si es que, entendiéndolo un poco como la agenda, o también si es que salieron exploraciones interesantes, si es que uno quería trabajar, por ejemplo, paisajismo y no se dio la mano para trabajar paisajismo, puede que no importe, porque aparecen paisajes, nuevas exploraciones que presentó el proyecto, y que pueden haber sido muy interesantes también y enriquecedores para incluso su agenda de ahora en adelante también, que cada uno va formando. Entonces les pregunto individualmente cómo se sintieron, si es que se sintieron cómodos, porque ambos igual mencionaron esta expectativa de trabajar en equipo, trabajar con los amigos y las amigas. ¿Se sintieron bien con respecto a eso, a su libertad, autonomía, aportes? Em, yo en realidad me sentí muy bien, como que siempre mucho respeto y también como principalmente la voluntad de que entre todos nos entendiéramos y que todos participaran, ¿cachai? Y que es algo súper valorable porque no se da igual. Obviamente nosotros somos todos amigos, entonces eso igual afectó. Pero yo creo que tal vez lo que más entorpeció en ese aspecto fue el tema de la pandemia y que estábamos todos en nuestras casas. Entonces de repente tal vez algunos no podían participar tanto solo por eso. Y algunas decisiones se tomaban y uno justo como que no había, bueno, tal vez en la vida real igual podría ser un poquito así, solamente que de repente siento que se entorpecía todo por eso, pero al mismo tiempo yo no lo veía necesariamente como algo malo, de repente habían cosas bien entretenidas que se podían hacer así de forma virtual, por ejemplo, que usamos el Miro y que todos rayamos y que eso no necesariamente se puede hacer tanto de forma física, porque de repente estábamos como 6 personas en una hojita rayando o metiéndonos o opinando, y eso como que no se puede tanto en la vida real. Pero por otro lado, tal vez de más. Y eso, eso diría yo que, así como respecto al trabajo en equipo. Acá, ¿Y qué más era la con respecto pregunta? proyecto más el programa, o si es que tú venías como con ganas de trabajar espacio público, lograste trabajar en espacio público, si es que venían como Em, algunas preconcepciones y que se lograron materializar en el proyecto, si es que sacaste nuevos aprendizajes o exploraciones. sí, o sea, bueno, por ejemplo, igual yo tenía hartas ganas de trabajar en espacio público, pero más que nada porque era algo en lo que no como que los últimos trabajos que había tenido habían sido más chiquititos, entonces tenía ganas de algo así y en realidad em, finalmente como que logramos hacerlo. eh, Ay, como que no, siento que la pregunta es muy abierta. Eh, es un poco abierta, sí. En realidad, claro, tiene que ver con cómo fue tu experiencia, que se vio bastante respondido también en cómo lo hiciste, ¿eh? Solo que este trabajo no tenía tampoco una agenda
O sea, como decíamos al principio, nosotros no venimos con una agenda muy, muy larga, entonces no es como que yo quería resolver rampas y Sí, espacios en altura junto con cosas muy específicas, sino que por eso se presta más que para una agenda para exploraciones, como, sí, yo nunca había trabajado como al lado de una ameba gigante y teniendo que acomodarme una figura orgánica en un cuarto piso, ¿cachai? sí, bueno, tal vez la experiencia que valoro harto fue, me acuerdo, trabajábamos todos en la primera planta y me sentí que todos tenían distintas nociones o consideraciones urbanas, porque la primera planta como que eso es como la que más se relaciona con la ciudad, a escala de peatón tal vez. Entonces como que valorable. Fue tal vez un acercamiento o sea, al urbanismo desde un proyecto grande. Tampoco es algo que uno hace tan bien que se haya dado la comunicación de la forma que se dio esa vez, po, que, que es como de verdad todos rayando, todos así, participando, todos metiendo en un resultado que fue bien bueno, no fue un mal resultado o algo que después haya dejado complicaciones, que de hecho fue la base de la configuración de la primera planta. Bacán, qué buena. Pablo, ¿tú? Bueno, yo como trabajando con el equipo, mm, porque somos amigos. Eso es una condición especial. Respecto de mi agenda, yo creo que no, o sea, finalmente no vi nada de lo que me interesaba. Y yo creo que eso también fue lo bacán y lo bonito porque descubrí un montón de otras cosas que probablemente si hubiese participado solo, por ejemplo, de este proyecto, hubiese resultado algo muy, muy distinto. Y yo creo que en ese sentido fue muy, muy bacán como aprender de cada uno y de las habilidades de cada uno impresas en este Transformers, que por ejemplo yo me sorprendía mucho de los cabros que trabajan con programas paramétricos y como que pueden llevar el diseño a ese nivel de realización, cosa que yo principalmente quizás lograría como modelando una maqueta o haciendo otro tipo como a través de otro tipo de herramientas. Y eso fue un salto súper grande para mí al menos como persona a trabajar con este equipo que, que tenía todas esas habilidades para poder abarcar de mejor manera y llegar a un resultado finalmente que yo nunca me hubiese esperado, ¿cachai? Como que uno siempre tiene un poquito como la idea de que puede ir para allá, un poco para acá y entender un poco cómo hacer el volumen final o un sueño o no sé qué, pero lo que pasó con esto fue totalmente una sorpresa, como que cada pieza finalmente terminó siendo una sorpresa y yo creo que eso es lo que me hizo sentir también más cómodo y como una satisfacción al final con el proyecto. Eh, yo creo que ese fue como un gran aprendizaje de todo eso. Y eso principalmente. Me parece que igual se logró bien como todo lo que nos... Yo creo que respondimos súper bien a lo que se pedía en el concurso, como, como, como exigencia o como a lo que apuntaba. Tal. Así que eso yo quedé súper conforme y trabajaba súper cómodo también con, con todas estas condiciones y estas miradas y habilidades jugando. Qué bacán, qué bien ahí que se hayan podido conjugar bien las distintas partes y hayan logrado tiene harto de interesante, tiene como distintas partes que si bien son distintas, dialogan entre sí. Y hay un encuentro y hay una mezcla de cosas donde se da forma a este diseño participativo, colectivo, que yo creo que es como una de las cosas más ricas y que tiene una imagen bastante distinta también
también a los edificios que solemos ver, que son más unitarios en su forma o en su imagen. En cambio, esto se nota en sus distintos niveles, que tiene distintos. Eso yo creo que es un plus más que algo negativo, como muchas veces se tiende a entender. Así que yo creo que empezando con este método de trabajo. Eso por hoy. Pato, ¿tú querías agregar algo para ir cerrando? Sí, yo quería hacer una pregunta nomás. Que ustedes también o la han formulado o ha aparecido a veces en respuesta. Que siempre, o sea, a veces está la noción de que mejores estructuras de trabajo o mejores, por tanto, de esta agenda que nombramos, hubiese logrado, uno, un poco más de eficiencia respecto a los procesos y supuestamente una coherencia formal. Y yo creo que justamente lo que genera este proyecto en torno a su proceso reflejado en la representación es que, ¿cómo decirlo? Es que como no hay una sumatoria de personas que no tienen muy claro, o sea, personas que tienen muy claro sus cosas, personas que no tienen muy claro sus cosas, y que saben conseguir esas exploraciones, generan cosas muy impredecibles. Y yo creo que esa imprecisión, pero esa incertidumbre revela algo que hasta el último momento en que se haya hecho el modelo nunca se hubiese visto, o sea, era como algo eh, muy poco controlado. Y yo creo que eso es interesante porque es una estética finalmente, porque hubiese sido muy distinto, que si hubiésemos hecho 10 personas, pero esas 10 personas a todos nos gusta el Pilar y Viga y la Diagonal, entonces termina siendo como la misma tontería. Pero justamente creo que acá es como, de hecho nos pasa con el Juanpa, que miramos muchas veces el proyecto y encontramos cosas porque está lleno como de incertidumbre, de respuestas tiradas que están ahí y que nadie las ve, o preguntas que también quedaron, o de certezas también, o también de errores proyectuales. Yo creo que es como de que se puede ver como un caos o un transforme, pero justamente la estética como de la subjetividad individual y de que en ese proyecto se han reflejado no la idea de una persona, sino más, o más de dos. ¿Sí? Quería saber como qué opinan de esa, no sé si llaman estética, pero de esa nueva forma que se genera, o esa estética directamente que se genera por esta metodología. Yo creo que como decía un poquito antes, esa incertidumbre que tú también decís, y que genera una sorpresa, para mí al menos es como lo más rico que tiene este proyecto y que deja muchas cosas también como que pueden seguir transformándose incluso, o como que pueden seguir evolucionando. A esa representación y cómo se observa en esa misma representación, yo creo que queda como todavía como una respuesta un poco abierta a lo que se pidió. Cami. Finalmente, a lo que iba era que nuestro proyecto tiene algo muy bueno, que es el hecho de que varios arquitectos, ¿no? Y que, bueno, tal vez el hecho de que se reconozcan distintas manos de repente puede no ser tan bueno dependiendo de por dónde lo mires, pero creo que tal vez ciertas incongruencias, no incongruencias, hay certeza, eh, lo contrario de certeza. Antes lo había dicho. ¿Cómo? Hay incertidumbre, hay certeza, un poquito, que finalmente hacen el proyecto como es. Yo creo que al final ese tipo de cosas se resuelven simplemente con la experiencia del trabajo en equipo. O sea, en realidad tampoco teníamos la experiencia de trabajar todos juntos, pues. Y creo que si en algún momento hiciéramos un proyecto todos juntos otra vez,
van a haber muchas menos, o sea, van a haber muchas más certezas que lo otro. Eso era lo que iba. Bacán, bacán, sí, po. Y con respecto a lo que hablaba el Pato, como de la estética, como esta nueva estética, ¿tú qué pensáis cómo se ve? Si es que te gusta quizás, o si es que encontráis que habla de una nueva estética, o simplemente parece una... Nueva estética como de arquitectura actual, ¿a qué se refiere? Sí, no sé si es que una nueva estética, pero es una estética al final, una forma, una imagen que habla de una mezcla de decisiones, que no fue solamente una decisión jerárquica para un proyecto unitario, sino que se ve que tiene como distintas partes desarrollado por distintas personas. Ya, pero que... No, no sé si es algo como para profundizar tanto, sino que es algo como de imagen, de percepción, de qué es lo que yo cuando veía su proyecto, a mí me llamaba la atención igual, porque se notaba que tenía una parte y tenía otra parte, y tenía este manto que salía hacia afuera. Eh, y pasa muchas veces con la arquitectura que no te gusta hasta que sabéis cuál es el proceso, cuál es la metodología o cómo se hizo al final. Y cuando tú entendís que tiene un proceso que tiene ciertos valores, tu forma de apreciarlo igual cambia. No sé si es que, claro, te surge alguna apreciación con respecto a un edificio mixto así como este. Mira, es que yo creo que en realidad en los proyectos que son muy grandes, eh, tal vez ni siquiera que todo sea muy igual o como sacado de la misma cabeza, por así decirlo. Porque si no, es que en un proyecto tan grande yo insisto, como que está en otro mundo, que es el mundo del proyecto, ¿cachai? Y si todo es demasiado igual, te sentís como, no sé, medio atado tal vez. O esa es mi apreciación personal, pues porque, por ejemplo, en particular en nuestro proyecto, habían cosas que en sesión unían el proyecto, por ejemplo, el manto que nosotros teníamos, pasaba algo adentro, pero también lo que pasaba sobre el manto no necesariamente tenía que ser como todo idéntico, que es el caso de la planta mía y del rucio, pero tenía en común que estaba sobre el mismo manto, la misma losa, que es como el mismo mundo, ¿cachai? Es lo que yo me imagino. Siento que un proyecto de esta escala, eh, algo bueno que tenga o sea, algo bueno que puede tener es ofrecer distintos tipos de arquitectura o distintos espacios, porque tal vez si es que todo es muy igual, como que puede ser medio aburrido o tal vez un poquito repetitivo recorrerlo. Eso Mm, es lo que creo. bacán. Bacán. Bueno, yo creo que con eso ya vamos cerrando. Si es que no hay comentarios finales, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿No? No, disculpen por el internet. No, tranqui. Nada, pues agradecer por Ya, la pues, distancia y agradecerle igual a los chiquillos que sacamos el proyecto y Sí, ojalá haya otra sí, instancia bueno, de igual eso. también fue muy bacán haber hecho el proyecto y que finalmente hayamos llegado a lo que llegamos, porque cuando recién habíamos empezado yo estaba muy así, o no entiendo cómo lo vamos a hacer. O sea, en ningún momento dudé que lo fuéramos a hacer, pero es que de verdad no me imaginaba lográndolo, todo se veía tan lejano y el proyecto tenía que abarcar tantas cosas. Así que en realidad igual es una hazaña, siento, lo que hicimos. Y eso, esas son mis palabras finales. bacán, cabres. Bacán su participación en el proyecto, bacán la disposición a trabajar así de forma colectiva y ahora también de apañar esto que sigue siendo parte del trabajo, un poco de las agendas también y cómo nos seguimos formando, po. Yo encuentro valioso
que se retome, que se vea en perspectiva abajo y cómo se puede colaborar cada vez de mejor forma. Eso. Sí. ¿Pato? Un adiós formal. Y así termina la grabación. Adiós, forma.